Yo apreté el gatillo y el eco retumbó en la noche leonesa como un juramento roto. Mi hermano mayor, el que me había robado todo, cayó de rodillas, no muerto, pero con los ojos abiertos al abismo que él mismo había cavado. Hermano, balbuceó, era por el bien de la familia. Pero la familia ya no existía, la había enterrado yo mismo con esa bala en la pierna. El primer pago de una deuda que sangraba desde hacía años. No fue un asesinato impulsivo, sino el clímax de una rabia que me había devorado como el fuego en los pinares de El Bierzo. Ellos vendieron la casa de mis padres, esa finca en el pueblo de Villablino que olía a humo de chimenea y a promesas de herencia eterna. Vendieron el techo bajo el que nací, el suelo que pisaron mis abuelos, sin saberlo, sin querer saber, que el acta notarial, guardada en un cajón polvoriento de mi habitación en Madrid, declaraba cada palmo de tierra como mío. Legalmente mío. Y con esa traición, me robaron no solo ladrillos, sino el último hilo que me ataba a quien fui antes de convertirme en este espectro vengador. El disparo no mató a nadie esa noche, pero inició una cadena de consecuencias que arrastraría a todos al infierno, mi cuñada, la serpiente que susurró las mentiras, el notario corrupto que firmó los papeles con manos temblorosas, y hasta mi madre, cuya ceguera emocional me había convertido en el villano de mi propia historia. Porque la venganza, en las entrañas de León, no es un lujo, es una necesidad que te quema las venas hasta que solo queda ceniza. El viento del norte azotaba las colinas de Villablino como un látigo invisible, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y el humo de las chimeneas que se negaban a apagarse. Era finales de octubre de 2015, y yo, Javier Ruiz, acababa de cumplir 35 años en un apartamento asfixiante de Madrid, rodeado de pilas de expedientes legales y botellas de vino tinto que ya no embriagaban. La llamada llegó a las 7 de la mañana, justo cuando el sol luchaba por asomarse sobre los montes del Bierzo. Era mi hermano, Carlos, con esa voz ronca que siempre sonaba a excusa. Javi, tenemos que hablar de la casa, él dijo, sin preámbulos, como si estuviera comentando el tiempo. La hemos vendido. Por un buen precio. 200.000 euros. Suficiente para que mamá salga del apuro. Me quedé helado, con el teléfono pegado a la oreja como si pudiera estrangularlo a través de los cables invisibles. ¿Vendida? ¿Nuestra casa? Sin consultarme, mi voz salió en un susurro. Pero él lo ignoró, como siempre había hecho desde que éramos niños y él, el mayor, decidía por todos. Eres el eterno ausente, hermano. Vives en Madrid con tus abogados y tus casos perdidos. Nosotros estamos aquí, en el pueblo, viendo cómo mamá se hunde en deudas por tu padre. Ese cáncer se llevó todo. ¿Recuerdas? La finca era un lastre. Ahora, con el dinero, podemos empezar de cero. Colgué sin despedirme, y el mundo se inclinó. La casa en Villablino no era solo ladrillos y vigas de roble ennegrecido por el tiempo, era el útero de mi existencia. Allí, bajo el techo inclinado que crujía con las tormentas, mi padre me había enseñado a disparar un rifle viejo en los bosques de castaños, jurando que un día toda esa tierra sería mía. Eres el custodio, Javi, me decía, con sus manos callosas sobre mis hombros. Carlos es el fuego, pero tú eres la raíz. Murió en 2012, devorado por un linfoma que lo dejó como un esqueleto andante. Y en su lecho de muerte, ante notario, firmó el acta, la finca, los 15 hectáreas de prados y el bosque lindante. Pasarían a mí al cumplir los 40. Un fideicomiso para protegerla de las deudas familiares, de las manos ávidas de Carlos, que siempre había mirado la tierra con ojos de mercader. Corrí al cajón de mi escritorio, rebuscando entre facturas y recuerdos amarillentos. Allí estaba el sobrelacrado, con el sello del notario de Ponferrada. Lo abrí con dedos temblorosos,
Y las palabras bailaron ante mis ojos nublados por lágrimas de rabia. Propiedad indivisa transferida exclusivamente a Javier Ruiz López, con efecto retroactivo desde la fecha de fallecimiento del titular. Legalmente mío. Ellos lo sabían. Mamá me lo había recordado en una carta el año pasado, antes de que su demencia empezara a erosionar sus recuerdos. ¿Por qué no me dijiste nada? Le pregunté a la nada, imaginando su rostro arrugado, perdido en el laberinto de su mente. Subí al AVE esa misma tarde. El billete comprado con la urgencia de un condenado. León me recibió con su cielo plomizo, y el autobús hacia Villablino serpenteaba por carreteras empedradas que olían a recuerdos podridos. El pueblo era un puñado de casas de pizarra apiñadas alrededor de la iglesia románica, donde el cura aún rezaba por almas que ya no creían. Mi familia vivía en la casa grande, la que había sido de mis abuelos, a 2 kilómetros de la finca vendida. Carlos abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi cuñada Elena a su lado, con los brazos cruzados como una barrera. Javi, qué sorpresa, dijo ella, con esa dulzura venenosa que siempre había usado para manipular. Ven, pasa. Hemos hecho fabada para cenar. La mesa estaba puesta con el dinero fresco en mente. Platos humeantes de judías blancas y chorizo. Vino de la Ribeira Sacra que mi padre había guardado para ocasiones especiales. Mamá estaba en su sillón, murmurando incoherencias sobre el lobo en el bosque, sus ojos vidriosos fijos en la ventana. Carlos sirvió el vino y soltó la bomba casual. El comprador es un promotor de Astorga. Quiere hacer un hotel rural. Firmamos ayer. Todo legal. Legal, repetí, sintiendo el pulso en las sienes como un tambor de guerra. Saqué el acta notarial y la lancé sobre la mesa, salpicando sopa. El papel se empapó, pero las palabras permanecieron negras e inquebrantables. Elena palideció. Carlos tosió en su servilleta. Eso es viejo, Javi. Papá no sabía lo que firmaba. Estaba delirando con los calmantes. No, dije, mi voz un filo de navaja. Era su voluntad. Y la mía. Me habéis robado, Carlos. Robado a mí, que dejé todo por Madrid para que vosotros pudierais quedaros aquí, fingiendo ser la familia perfecta. La discusión estalló como una tormenta en los picos de Europa. Carlos gritó sobre sacrificios, sobre cómo yo había abandonado el pueblo por una carrera que me convertía en un lobo solitario con corbata. Elena lloriqueó sobre las deudas médicas, sobre cómo la finca no producía nada más que nostalgia. Mamá, en un raro momento de lucidez, extendió una mano temblorosa. Hijo, perdóname. Carlos dijo que era lo mejor. Me marché esa noche bajo la lluvia, durmiendo en un hostal cutre donde el olor a moho me recordaba la podredumbre de la sangre. Al amanecer, juré por la tumba de mi padre que no pararía hasta que pagaran. No con dinero, eso era fácil de reembolsar, sino con el peso de la culpa, con la pérdida de lo que más querían, su fachada de familia unida. La venganza no sería un juicio rápido, sería un veneno lento, gota a gota, hasta que el último sorbo los ahogara. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y trámites. Regresé a Madrid para preparar la demanda, nulidad de venta por falsedad documental, fraude a heredero, lo que fuera necesario para desenterrar el cadáver de esa transacción. Pero en las noches, solo en mi piso, la rabia se convertía en un monstruo que me susurraba planes oscuros. Recordaba las historias de mi abuelo, un minero de la cuenca Ullera que había perdido una pierna en una revuelta obrera y juraba que la justicia de los pobres se hace con las manos sucias. Yo no era pobre, pero me sentía despojado, desnudo ante el mundo. Elena me llamó una semana después, su voz un hilillo de miel envenenada. Javi, por favor, ven. Mamá está mal. Cree que has muerto, como papá. Era una trampa.
Lo sabía, pero mordí el anzuelo. En el viaje de vuelta, planeé mi primer movimiento, no confrontación, sino infiltración. Me hallaría con el notario, el mismo que había certificado la venta ilegal, un hombrecillo gordo llamado Don Anselmo, con deudas de juego en Ponferrada. Lo encontré en su despacho, oliendo a tabaco rancio y miedo. Señor Ruiz tartamudeó. Fue un error. Su hermano me presionó. Dijo que usted estaba de acuerdo. Le ofrecí un trato, testificar a mi favor, y yo olvidaría sus firmas falsificadas en otros papeles dudosos. Aceptó con un sudor frío en la frente. Ese fue el principio, dividir para conquistar. Carlos y Elena pensarían que era una riña familiar. No sabían que estaba tejiendo una red que los enredaría a ellos y a todo el pueblo. Pero el odio no es un aliado limpio. En las madrugadas, me despertaba con el corazón latiendo como un ciervo acorralado, soñando con la casa, sus paredes agrietadas por el tiempo, el huerto donde planté mi primer árbol con papá. Perderla no era solo perder tierra, era perder la última prueba de que había pertenecido a algo más grande que mi soledad. Y en esa pérdida, nació el Javier que no perdona, calculador, implacable, dispuesto a quemar puentes para ver arder a los traidores. El Bierzo es una tierra de contrastes brutales, valles fértiles que se convierten en gargantas oscuras, minas abandonadas que susurran secretos de huelgas sangrientas, y familias como la mía, unidas por la sangre pero partidas por la codicia. Regresé a Villablino con una maleta llena de documentos y un corazón endurecido como el carbón de las hulleras. Alquilé una habitación en la posada de Doña Rosa, una viuda que chismorreaba más que rezaba, perfecta para sembrar rumores sin que parecieran veneno. Carlos me esperaba en la plaza, bajo el roble centenario donde los niños jugaban al fútbol con pelotas desinfladas. Su rostro, surcado por arrugas prematuras, intentaba una máscara de arrepentimiento. Hablemos como hermanos, Javi. Olvida los papeles. Toma tu parte del dinero y vete. Madrid te espera. No quiero dinero, respondí, mi voz baja pero afilada como una hoz. Quiero justicia. La casa era mía, Carlos. Papá lo quiso así porque sabía que tú la venderías al primer postor. Como vendiste el Tractor en el 2008, cuando mamá necesitaba medicinas. Sus ojos se endurecieron, recordando esa traición menor que habíamos enterrado bajo mentiras familiares. Siempre el santo. El que se fue a la capital a lamer botas de jueces mientras yo cuidaba de todo aquí. ¿Sabes lo que es ver a papá toser sangre en esa casa que tanto amas? ¿Ver a mamá olvidar mi nombre? La culpa me pinchó, pero la aparté como a una ortiga. Él había elegido su rol de mártir, yo, el de exiliado voluntario, pagando hipotecas en Madrid para que ellos no perdieran el techo. Elena se unió entonces, bajando de su coche destartalado con una bandeja de empanadas que olían a aceite rancio. Come, Javi. Por los viejos tiempos. Sus ojos, verdes como los prados traicionados, me escrutaban en busca de debilidades. Cenamos en silencio, el aire cargado de reproches no dichos. Mamá balbuceaba sobre el lobo que viene por la luna, y en su delirio vi reflejada mi propia locura naciente. Después, mientras lavaban platos, saqué el tema del notario. Don Anselmo firmará una retractación. La venta se anula, y el promotor devuelve el dinero. O vais a la cárcel por fraude. Carlos rió, una carcajada hueca que resonó en la cocina como un eco de minas colapsadas. Ese viejo mentiroso no dirá nada. Le pagué bien. Y tú, con tus demandas, solo nos hundirás a todos. Piensa en mamá. Esa noche, solo en la posada, contacté a mi aliada inesperada, Laura, una periodista freelance de León que había cubierto casos de herencias disputadas en el país.
La conocí años atrás en una conferencia legal, donde su mirada inquisitiva me había desarmado. Javi, esto huele a podredumbre, me dijo por teléfono, su voz un ronroneo profesional. Dame detalles, y lo destapo. Pero ten cuidado, en los pueblos, la sangre lava más que el agua. Le envié copias digitalizadas del acta, y al día siguiente, su artículo salió en un blog local. Traición en Villablino, una familia leonesa roba la herencia de su propio hijo. No nombraba nombres, pero el pueblo es un pañuelo, y los rumores corrieron como la niebla del Duero. Doña Rosa me sirvió el desayuno con ojos curiosos. ¿Es verdad lo de tu hermano? ¿Mijo? Dicen que vendió la casa de tu padre por capricho. Asentí, sembrando la semilla. Por la tarde, visité la finca vendida. El cartel del promotor ya estaba clavado en la verja oxidada, Hotel Rural El Bierzo Verde, futuro en tus raíces. Caminé por los prados donde pastaban ovejas ajenas, tocando la tierra que aún recordaba mis pisadas de niño. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de furia pura. ¿Cómo se atreven?, pensé, imaginando las vigas de la casa convertidas en habitaciones para turistas que pagarían por fotos de atardeceres que eran míos. El primer conflicto estalló en la taberna del pueblo, el Minero Fatigado, donde los hombres se reunían para beber sidra y maldecir el paro. Carlos estaba allí, rodeado de parroquianos que lo miraban de reojo. Me acerqué, pidiendo una caña con manos firmes. Hermano, ¿has leído el artículo? El pueblo habla. Tu sacrificio apesta a robo. Un viejo minero, con la cara negra de recuerdos de galerías, intervino en mis tiempos. La familia era sagrada. Pero vender la tierra de un muerto, eso es pecado. Carlos se levantó, rojo como el vino derramado, y me empujó contra la barra. Fuera de aquí, traidor. Tú nos destruyes por orgullo. La pelea fue breve pero brutal, puños que volaron como ramas en una tormenta, sangre en mi labio que sabía a hierro. Los parroquianos nos separaron, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, el cura vino a verme, un hombre flaco llamado Padre Miguel, con sotana raída. Javier, el rencor es el diablo del Bierzo. Perdona, como Cristo en la cruz. No soy Cristo, respondí. Soy Caín, y mi hermano me ha marcado con la X de la codicia. Él suspiró, revelando un secreto que me heló. Tu madre me confesó que Carlos falsificó su firma en las deudas para justificar la venta. Pero no lo cuentes, es su cruz. Esa revelación fue un puñetazo en el estómago. Mi cuñada, siempre la instigadora, había empujado a Carlos a eso, susurrando sobre una vida mejor en Astorga, lejos del pueblo que odiaba. Llamé a Laura esa noche, profundiza. Hay más podredumbre. Sus investigaciones destaparon deudas de juego de Carlos en casinos de Valladolid, pagadas con anticipos de la venta. Elena, enfermera en el centro de salud local, había desviado fondos de pacientes para tapar agujeros. El notario, don Anselmo, era su peón, con hipotecas que lo ahogaban. Mi red se cerraba, pero el precio era alto. Cada descubrimiento me alejaba más de la humanidad que me quedaba. En sueños, veía a papá alzándose de la tumba, no orgulloso, sino horrorizado por el hijo que había engendrado. Una semana después, el clímax de esta fase llegó con una carta anónima en mi puerta de la posada para... Oh, mamá muere. La caligrafía era de Elena. Lo supe por el trazo nervioso. El miedo se mezcló con la rabia. Un cóctel letal que me impulsó a actuar. Organicé una reunión familiar en la casa vendida, ahora vacía y espectral bajo la luna llena. Venid solos, les dije por mensaje. O el escándalo sale en el mundo. Ellos llegaron, temblando en la noche fría. Carlos con una linterna, Elena aferrada a su brazo, mamá ausente por su fragilidad.
Esto acaba aquí, declaré, encendiendo una hojera en el patio con papeles de la venta. Confesa, Carlos. Di que falsificaste, que robaste. Él negó, pero sus ojos traicionaban el pánico. Elena suplicó, Javi, por Dios, somos sangre. Piensa en los niños. Tenían 2 gemelos de 8 años, dormidos en la casa grande. Ese fue mi primer error, subestimar el lazo de la maternidad. Ella lloró, y por un instante, vi a la chica que Carlos trajo del instituto, no a la víbora. Pero la venganza no escucha súplicas. Queme los documentos simbólicamente, jurando, mañana, la demanda. Y el pueblo sabrá todo. Me fui dejando el fuego crepitar, un presagio de lo que vendría. La demanda se presentó un lunes gris de noviembre, cuando las hojas de los castaños caían como lágrimas de otoño sobre las calles empedradas de Ponferrada. Mi abogado, un tipo seco llamado señor Vargas de Madrid, la redactó con precisión quirúrgica, nulidad absoluta, devolución triple de daños morales y cargos penales por falsificación. Ganaremos, Javier, me dijo en la estación del AVE. Pero prepárate para la guerra familiar. La sangre se vuelve ácido. Regrese a Villablino como un conquistador exiliado, pero el pueblo ya bullía con chismes. En la cooperativa agrícola, donde compraba queso ahumado de oveja, las mujeres me miraban con lástima mezclada con curiosidad morbosa. Pobre Javi, robado por su propia carne, susurraban. Doña Rosa, en la posada. Me servía café doble, tu hermano vino anoche. Borracho. Gritaba que eras el demonio de la ciudad. La rabia me consumía por dentro. Un fuego lento que lamía mis entrañas como las llamas de una fragua hoguera. Cada noche, caminaba por los bosques de la finca, aún mía en espíritu, hablando con fantasmas. Papá me aparecía en las sombras de los robles, su voz un eco grave, vale la pena. Hijo, la tierra perdura, el odio no. Pero el odio era mi único consuelo, el bálsamo para la traición que me había dejado hueco. Laura me visitó un jueves, trayendo pruebas frescas, extractos bancarios de Carlos, transferencias a casinos en Benidorm, y un email de Elena al notario, hazlo rápido, Javier no se enterará. Lo leí en su portátil, en la penumbra de mi habitación. Y vomité bilis en el lavabo. Esto es oro, Javi, dijo ella. Su mano en mi hombro, un toque eléctrico que me recordó que no todo era oscuridad. ¿Estás bien? Pareces un espectro. No lo admití. Por primera vez vulnerable. Me han roto, Laura. La casa era mi ancla. Sin ella, soy un barco a la deriva en este mar de mentiras. Ella me besó entonces. Un beso impulsivo que sabía a café y determinación. Y por un momento, el fuego se calmó. Pero la ilusión duró poco. Al día siguiente, Carlos irrumpió en la posada con 2 matones del pueblo exmineros sin trabajo, pagados con promesas de favores. Firma la retirada de la demanda. O te echamos como a un perro, gruñó, mientras uno me sujetaba los brazos. Luché. Mi cuerpo entrenado en gimnasios madrileños contra su fuerza bruta de campo. Un puñetazo me abrió la ceja, sangre caliente en los ojos, pero logré soltarme y golpear a Carlos en la mandíbula. Cayó, escupiendo dientes metafóricos, y los matones retrocedieron ante la mirada de Doña Rosa, que blandía una sartén como un arma bíblica. Fuera de mi casa. Bandidos. Chilló. La policía local llegó tarde, como siempre en pueblos donde la lealtad es más fuerte que la ley. Tomaron declaraciones, pero Carlos juró que era una riña de hermanos. Esa noche, con el ojo hinchado y el alma en ebullición, planeé el contraataque. No más pasividad, hora de golpear donde dolía el orgullo. Organicé una asamblea en la iglesia, invitando a los vecinos bajo pretexto de salvar el patrimonio cultural. El padre Miguel, a regañadientes, prestó el salón parroquial.
Llegaron 50 almas. Rostros curtidos por el viento norteño, sentados en bancos que crujían como confesiones. Subí al púlpito improvisado, el acta notarial en mano, y hablé con voz que temblaba al principio pero ganaba fuerza como un río desbocado. Amigos de Villablino, esta tierra nos define. Mi familia la ha traicionado no solo a mí, sino a vosotros. Vendieron la finca Ruiz para deudas egoístas, falsificando papeles que pisotean la voluntad de un muerto. Permitiremos que El Bierzo se convierta en hotel para ricos de paso. Mientras nuestros hijos emigran a Alemania, murmullos. Luego aplausos dispersos. Un agricultor levantó la mano. ¿Y qué propones, Javi? Un boicot al promotor. Y apoyo a mi demanda. Justicia para todos. O ninguno. El efecto fue inmediato, carteles en las fachadas. No al hotel ladrón. Llamadas al ayuntamiento de Astorga. Carlos y Elena se aislaron en su casa. Ventanas cerradas como tumbas. Me enviaron mensajes, estás loco. Nos destruyes. Pero el silencio era mi respuesta, el aislamiento. Su castigo. Mamá empeoró entonces. Un derrame leve que la dejó postrada. La visité en el hospital de Ponferrada. Su mano frágil en la mía. Javi. Lo siento, murmuró, lúcida por un instante. Carlos. Me convenció. Dijo que tú no querías la casa. Que eras feliz en Madrid. Las lágrimas me quemaron. ¿Por qué? Mamá, ¿por qué creíste sus mentiras sobre mí? Ella cerró los ojos porque él se quedó. Tú te fuiste. Esa confesión fue un cuchillo en el corazón. Revelando mi propia culpa, mi ausencia había sido una traición inversa. Regresé al pueblo con el alma partida. Pero la rabia renació más fuerte. Laura me esperó en la posada. Con noticias, el notario canta. Testificará por miedo a la cárcel. Pero hay un problema, Carlos planea contraatacar con una demanda por difamación. El conflicto escalaba, dinero contra honor, familia contra ley. En las noches, el fuego de la rabia me devoraba, haciendo que fantaseara con actos irreparables. Una vez, emborrachado, cogí el rifle de papá de la casa abandonada y apunté a sombras en el bosque. Basta, me dije, bajando el arma. Pero el límite se acercaba. El clímax de esta fase llegó con una visita inesperada, el promotor. Un madrileño trajeado y llamado señor Galván, que olía a colonia cara y ambición barata. Ruiz, retire la demanda. Le ofrezco el doble, 400.000. Y una participación en el hotel. Lo miré, riendo amargamente. No vendo mi venganza por euros. Váyase, antes de que el pueblo queme su cartel. Se fue, pero no sin una amenaza velada, su hermano me debe favores. Si sigue, él paga. Esa noche, recibí una llamada anónima, abandona. O Laura sufre un accidente. El miedo por ella me paralizó, pero también avivó la llama. Juré protegerla, y en ese juramento, encontré un nuevo aliado, mi propio corazón. Latiendo no solo por odio, sino por algo puro en medio del caos. Diciembre trajo nieve al Bierzo, cubriendo los prados traidores con un manto blanco que ocultaba la suciedad debajo. Villablino parecía un Belén congelado, pero bajo la superficie, el veneno que yo destilaba corría por venas invisibles. La demanda avanzaba en los tribunales de León, con vistas para enero, pero yo no esperaba a la justicia lenta, tejía mi propia red de retribución, gota a gota, asegurándome de que cada sorbo les quemara la garganta. Empecé por Elena, la más vulnerable. Como enfermera, su reputación era su escudo. Anónimamente, envié al director del centro de salud copias de sus desvíos, facturas infladas para medicinas experimentales que nunca llegaron a pacientes. No eran pruebas irrefutables, Laura las había editado para insinuar sin acusar, pero suficientes para una investigación interna. 3 días después,
La suspendieron sin sueldo. Llamó histérica, Javi. Eres un monstruo, por nuestros sobrinos, por esto. Aprende lo que es perder, Elena. Respondí fríamente. Tú me enseñaste que la familia es desechable. Carlos, meanwhile, se hundía en su propio infierno. Los casinos lo acosaban con cobradores que rondaban el pueblo en coches negros, y el boicot al hotel lo dejó sin el pago final del promotor. Vendió el coche familiar para pagar deudas, y vi a los gemelos caminando bajo la nieve a la escuela, mochilas pesadas como sus futuros robados. Una punzada de culpa me atravesó. Ellos eran inocentes, pero la aparté, recordando cómo Elena había justificado el robo con por el bien de los niños. Colaboré con el padre Miguel para un fondo parroquial, doné parte de mis ahorros madrileños para ayudar a familias afectadas por el desarrollo turístico. Ironía pura, usaba mi dinero para resaltar cómo la venta de mi finca empobrecería al pueblo. En misa de Nochebuena, desde el púlpito, el cura mencionó la codicia que devora raíces, y los ojos de Carlos, en el banco trasero, ardían como brasas. Laura se convirtió en mi confidente y mi debilidad. Pasábamos noches en la posada, planeando bajo la luz de velas que parpadeaban como conspiradores. Esto te está cambiando, Javi, me dijo una vez, trazando mis cicatrices emocionales con los dedos. La venganza es un espejo, refleja lo peor de ti. Tal vez, admití, besándola con urgencia. Pero sin ella, soy nada. Nuestros encuentros eran fuego en la nieve, pasión cruda, cuerpos entrelazados contra el frío, pero siempre acechada por la sombra de la traición. Ella investigaba más profundo, destapando que don Anselmo había falsificado no solo mi acta, sino testamentos de viudas del pueblo, robando herencias para su vicio al póker. El siguiente golpe cayó en Carlos Vía, el notario. Lo cité en su despacho de Ponferrada, bajo pretexto de negociar. Cuando llegó, sudando pese al invierno, le mostré grabaciones hechas por Laura con un micrófono oculto de Anselmo confesando todo. Firma esto, devolución voluntaria de la finca, y renuncia a cualquier herencia futura. O esto va a la fiscalía. Sus manos temblaron al pen, pero firmó, lágrimas de humillación goteando en el papel. Te odio, Javi. Eres peor que papá, con su favoritismo enfermo. Eres tú quien cavó esta tumba, repliqué. Duerme en ella. Regresé a Villablino victorioso, pero el veneno se volvía contra mí. Mamá tuvo una recaída. Deliraba sobre el hijo perdido en la ciudad. La visité, leyéndole cuentos de mi infancia de historias de lobos y pastores que el Bierzo ama, pero sus ojos no me reconocían. Carlos. ¿Dónde está Carlos?, preguntaba. Esa indiferencia me destrozó más que cualquier puñetazo. El aislamiento de ellos era total, vecinos que cruzaban la calle, amigos que se evaporaban. Elena perdió el trabajo definitivamente, y rumores de infidelidad sembrados por mi vía Doña Rosa la aislaron socialmente. Carlos bebía solo en la taberna, murmurando maldiciones. Los gemelos me miraban con ojos grandes cuando los veía en la plaza, preguntando, ¿por qué odias a papá, tío Javi? La culpa crecía, un contrapunto al odio que me sostenía. En una noche de tormenta, confesé a Laura, tal vez debería parar. Por ellos. Ella negó para cuando ganen. Luego, reconstruye. Pero el destino intervino con el primer twist menor, una carta de Galván, el promotor. Tengo algo que te interesa. Ven a Astorga. Intrigado, fui. En su oficina reluciente, me mostró un documento, un codicilo al testamento de papá, fechado semanas antes de su muerte, transfiriendo la finca a Carlos. Lo encontré en archivos viejos. Parece que tu padre cambió de idea. Mi mundo se tambaleó. ¿Falsificación?, pregunté. Galván sonrió, no lo sé. Pero si lo uso, tu demanda muere.
Era una bomba, papá me había desheredado, o peor. Carlos lo había forjado antes. Regresé aturdido, confrontando a mamá en su lecho. Dime la verdad. Papá afirmó algo más. Sus ojos se aclararon por un milagro. Sí, hijo. Dijo. Que Carlos necesitaba la tierra. Tú eras fuerte. Podías volar solo. Pero no lo firmó. Fue un sueño. Alivio mezclado con furia, era otra falsedad. ¿Pero de quién? Sospeché de Anselmo. Pero el veneno ahora apuntaba en círculos. Decidí acelerar, filtré la historia del codicilo falso a Laura, quien lo publicó como nuevo escándalo. El pueblo estalló, una turba marchó a la casa de Carlos, lanzando huevos y gritos de ladrón. Él huyó esa noche, dejando a Elena sola con los niños. La encontré llorando en la puerta, rota. Basta, Javi. Tómate la casa, el dinero. Pero déjanos vivir. Por primera vez, dudé. Su vulnerabilidad era un espejo de la mía. Mañana paramos, prometí. Pero la venganza, una vez desatada, no obedece promesas. Enero de 2016 trajo una tormenta bíblica al Bierzo, vientos que ululaban como almas en pena. Nieve que cegaba los caminos y un frío que se colaba en los huesos como la traición. El juicio se acercaba, fijado para el Queens en el Palacio de Justicia de León. Pero el verdadero clímax se gestó en Villablino, en las entrañas de una noche que rompería todo. Carlos había desaparecido 3 días después del linchamiento popular, dejando una nota garabateada: me voy a Astorga. Con Galván. Arreglaré esto. Elena, abandonada, se refugió en la posada con los gemelos, su orgullo hecho trizas. No tengo a dónde ir, sollozó, mientras los niños jugaban en el suelo con soldaditos de plomo. Yo, el vengador, me convertí en anfitrión reacio, sirviéndoles sopa caliente y contando cuentos para calmar sus miedos. Laura advirtió: esto es una trampa, Javi. Oportunidad para que Carlos regrese con refuerzos. Pero el corazón, traidor, me ablandó. En esas noches, viendo a Elena acunar a los niños, recordé fragmentos de una hermana perdida, la chica que me defendió de bullies en la escuela, antes de que el matrimonio con Carlos la torciera en una cómplice. El detonante llegó con una llamada de don Anselmo. Carlos está en mi despacho, trae el codicilo y amenaza con quemar todo si no lo apoyo. Corrí bajo la tormenta. El rifle de papá en el maletero, no para matar, juraba, solo para intimidar. La nieve azotaba el parabrisas como latigazos, y llegué a Ponferrada con el alma en vilo. El despacho era un caos, papeles volando. Anselmo acurrucado tras su escritorio. Carlos de pie con una lata de gasolina en mano. Alto, grité, irrumpiendo con el rifle alzado. El eco de mi voz ahogó el aullido del viento. Carlos se giró, ojos inyectados en sangre. Risa maníaca: mira quién viene. El rey de la justicia. ¿Vas a dispararme, hermano? ¿Por una casa? Bajé el arma ligeramente, pero el dedo en el gatillo temblaba. Ríndete, Carlos. El codicilo es falso. Mamá lo confirmó. Todo acaba aquí. Él vació la lata sobre los archivos. El hedor a combustible llenando la habitación. Acaba cuando yo diga: tú nos destruiste el trabajo de Elena, mi reputación, los niños huérfanos de padre. Por tu orgullo enfermo, Anselmo chilló: por favor. No. El fuego prendió con un mechero. Llamas que devoraron papeles como mi cordura. Salimos tropezando a la calle. El edificio ardiendo tras nosotros como un purgatorio. Carlos corrió hacia su coche, pero lo intercepté en el aparcamiento helado. Para. Rugí, disparando al aire. El trueno del rifle se fundió con el de la tormenta. Él se giró, desarmado pero furioso, y cargó contra mí. Rodamos por la nieve, puños y maldiciones volando. Te odio, gritaba.
Papá siempre te prefirió. Mi rodilla en su pecho, el cañón contra su sien, confiesa. Di que falsificaste todo. Entre sollozos. Lo hizo, sí. El codicilo. Las deudas. Elena lo planeó. Por una vida mejor. Perdóname. El clic del gatillo fue instintivo. No letal, solo la pierna. Como en mi pesadilla inicial. La sangre manó roja sobre blanca. ¿Y él oyó? Un sonido primal que me heló. Anselmo llamó a la policía desde una cabina. Y sirenas lejanas cortaron la noche. Laura llegó al amanecer. En el hospital donde cosían a Carlos. Dios. Javi. ¿Qué has hecho? Elena estaba allí. Con los niños dormidos en sillas. Su rostro una máscara de horror. Monstruo. Susurró. Mamá. Enterada por el cura. Tuvo un colapso final, mis hijos. Se matan. La policía me detuvo esa mañana. Cargos de intento de homicidio. Pero el caos mayor era interno. En la celda fría de León. El clímax me golpeó, había ganado la finca. Pero perdido la familia. La venganza. En su pico. Era un vacío que devoraba todo. Pero el twist mayor acechaba, interrogado. Anselmo confesó no solo falsificaciones, sino un secreto devastador. Tu padre. No era tu padre biológico, Javier. Carlos lo sabía. Por eso el testamento original, para protegerte de la verdad. Elena lo usó para chantajearme. El mundo se derrumbó. ¿Bastardo? La raíz de mi herencia. Un engaño. Lágrimas calientes en la celda. Rabia redirigida, no contra Carlos, sino contra el fantasma de papá, y contra mí mismo por creer en raíces falsas. Febrero disipó la nieve, revelando barro y verdades enterradas bajo el Bierzo. Salí en libertad condicional, con cargos reducidos a lesiones por legítima defensa mutua del testimonio de Anselmo. Ahora colaborador arrepentido. Ayudó. La finca volvió a mí por sentencia express, nulidad confirmada. Promotor reembolsado con intereses. Pero la victoria era ceniza, la familia. Un esqueleto de lo que fue. Carlos languidecía en el hospital. Pierna amputada por infección. Espíritu roto. Lo visité una vez. En una habitación que olía a antiséptico y derrota. Hermano. Murmuró. Voz un hilo. Lo siento. El secreto. Mamá me lo contó cuando éramos teens. Papá lo sabía. Pero te amó como suyo. Yo. Lo usé para justificar el robo. Elena me empujó. Elena había huido a Valladolid con los gemelos. Dejando una carta, no puedo verte sin odiarte. Pero gracias por rompernos. Ahora veo la verdad. Mamá murió una semana después. En paz. Murmurando mis lobos. Su funeral en la iglesia de Villablino fue un requiem para todos, pueblo dividido. Yo solo en el banco delantero. Laura a mi lado como ancla. El twist final me golpeó en el acta de defunción. Mamá había firmado un codicilo real. Poste papá. Dejando la mitad de sus joyas, herencia de abuela, a Carlos por su lealtad. No falsedad, sino elección materna. Mi venganza. Ciega. Había ignorado matices, Carlos cuidó de ella en las noches de demencia. Yo solo en visitas fugaces. Vendí la finca. No por dinero, sino para empezar de cero, un precio justo a un cooperativista local que prometió conservarla como agroturismo comunitario. El dinero financió un fondo para huérfanos del Bierzo, redimiendo mi culpa parcial. Laura y yo nos mudamos a un piso en León. Su periodismo ahora enfocado en justicia social. El mío en una firma de mediación irónicamente, resolviendo disputas familiares. Pero las noches traen ecos, el disparo. La sangre en la nieve. Los ojos de los gemelos. La venganza me dio justicia, pero robó paz. Soy Javier Ruiz, custodio de cenizas. Caminando valles donde las raíces falsas aún duelen. Y en el viento norteño, oigo a papá, la tierra perdura. Hijo. Tú. También. Fin.